Bueno, chicos, en la clase de hoy vamos a ver las acciones extracambiarias y para poder comprenderlas mejor, lo que voy a hacer es eh, un- una recopilación a modo de recordatorio de lo que hemos visto hasta ahora en esta simulación que hacemos con nuestro título valor. Hemos supuesto que hemos librado un título valor y lo hemos hecho en definitiva suponiendo, por ejemplo, que realizamos una compraventa. No sé, con Mariana, por ejemplo, ella y yo compramos, yo le compré algo que ella vende y a modo de pago le entrego un cheque. Entonces, verán entonces que hay una explicación para que yo librara un cheque contra una cuenta corriente mía, ¿sí? Que lo vimos el año pasado, lo que es la cuenta corriente, y eso que explica por qué yo libro el cheque, ¿cómo se llama? Que ya lo vimos tantas veces. Relación fundamental. Ahí está, relación fundamental, relación causal. Causal, ven por qué le dicen causal, ¿no? Porque es lo que da causa al libramiento del título valor. Eso evidentemente les da la pauta de que una, una cosa depende de la otra y se crean entonces estas dos relaciones, la relación causal o fundamental. También los españoles, y nosotros también alguna vez lo usamos, ellos tienen una riqueza de vocabulario en todo, no solo en la literatura, en el lenguaje jurídico también. Hola Daniela, ¿qué tal? Entonces también dicen la relación cambial cuando se refieren a la relación cambiaria. Entonces, por un lado tenemos la relación fundamental o causal, y por el otro la relación cambial, cambiaria, cartular, todo para referirnos a la derivada del título valor, en contraposición a la otra que es la derivada de nuestro supuesto contrato de compra-venta de un objeto que yo le compré a Mariana, ¿no? No puede haber relación cambiaria sin relación fundamental. Lo ven claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie libra títulos valores por autógrafos. No hay, no hay forma de librar un título valor sin una relación subyacente que explique el libramiento de ese título y la correspondiente obligación cambiaria que deriva de la suscripción del título. Yo podría perfectamente con Mariana no firmar ningún título valor, ¿verdad? Yo podría pagarle en efectivo, podría comprometerme en el contrato de préstamo a pagarle lo que le debo en el contrato de préstamo, y Mariana incluso podría, como persona despierta que seguramente es, decirme, bueno, Virginia, pero si usted no me va a pagar al contado, y me va a pagar a crédito, yo necesito algún tipo de garantía de que usted va a cumplir con sus obligaciones y me exigiría algún tipo de garantía. Por ejemplo, estaría pensando en una fianza, si me está pensando en una garantía personal, podría pedirme, por ejemplo, que prendara el bien que es objeto de nuestra compraventa, ¿no? Si se tratara un bien inmueble, podría pedirme una hipoteca, o si se tratara aún así fuera de una obligación, de un contrato del cual derivado de una obligación de naturaleza mueble, igual me podría pedir. Y para mayor garantía mía, Virginia, yo quiero que usted hipoteque su casa, ¿verdad? O sea que no necesariamente, obviamente, los contratos de compraventa necesitan la suscripción de un título valor. De hecho, pasaron por toda la carrera hablando de contratos de compraventa y no necesariamente les mecharon en el medio un título valor, ¿verdad? Así que esto de que haya otra relación, esta llamada cambiaria, no necesariamente tiene por qué existir. Ahora, la verdad es que justamente por
la facilidad que tienen de transmisión y sobre todo de ejecución, es que los títulos valores han ido ganando terreno en el mundo actual y es muy común que utilicemos los títulos valores como forma de pago de obligaciones preexistentes y derivadas de contratos. Es muy común. Cuando nosotros en un contrato de préstamo, de compraventa, establecemos en el contrato, ¿no?, que vamos a aceptar como pago un cheque, entonces estamos estableciendo un pacto cambiario también, expresamente, en el que le estamos diciendo al deudor, nos estamos comprometiendo en que no vamos a exigir la obligación derivada de esa relación fundamental antes de que ese cheque o ese vale o esa letra de cambio venza. ¿Entienden? De alguna manera, cuando uno se compromete o acepta como forma de pago una letra de cambio, un cheque o un vale, está aceptando también el vencimiento de ese título valor y no puede pretender reclamar las obligaciones derivadas del préstamo o de la compraventa antes de que ese cheque, los cheques no vencen, ¿sí? Pero antes de que sea el tiempo de cobrarlo, antes de que venza la letra o antes de que venza el vale. ¿Se dan cuenta? Eso es un pacto implícito en el hecho de aceptar un título valor como forma de pago de las obligaciones derivadas de un contrato. Si nosotros queremos, no queremos aceptar eso, entonces no aceptemos títulos valores. Y eso en realidad es parte del pacto cambiario. Ya luego, cuando el título valor llega al momento de ser cobrado y no es pagado, ahí sí el acreedor tiene que optar. Bueno, no me han pagado, ¿qué debo hacer? Hasta ahí es lo que han aprendido y les enseñó José. Esto es el cobro por las buenas, sin acción judicial. Lo único que tiene que comprender el acreedor es que si nosotros en el contrato de préstamo o en el contrato de compraventa aceptamos recibir un título valor como pago, tenemos que esperar al vencimiento del título valor para ir a cobrar. No podemos pretender ir a cobrar antes, ¿sí? De hecho, y ahí lo llevo a lo que tanto les insistí con el efecto prosolvendo de la creación y transmisión de los títulos valores. Ese es el efecto prosolvendo, ¿sí? Se libran y se transmiten salvo su buen cobro, dice el artículo 27. Esto es, hasta tanto se cobren. Entonces hay un periodo que va entre el libramiento y el efectivo cobro en el que las dos acciones permanecen intactas transitoriamente, pero la acción cambiaria, en definitiva, el pacto al que yo sujeto al acreedor, que le obligo a respetar el vencimiento del título, prevalece sobre la otra. ¿Entendieron? ¿Sí? Sí, profesora. Claro que si yo en el contrato de compraventa o de préstamo pongo que el título valor se entrega como pago del préstamo o de la compraventa y extingue las obligaciones, entonces ahí ¿qué efecto le estoy dando? Prosoluto. Muy bien. Es muy importante que lo aprendan esto. Muy importante, porque eso es lo que sucede en los contratos. En la cantidad de cosas que se escriben, 5, 6, 7 páginas, con un lenguaje que no es tan claro como el mío,
les pueden mezclar estas palabritas. Y si ustedes hacen que el cliente firme esto, lo digo sobre todo para los escribanos, le están cortando una vía de acción judicial que son todas las acciones derivadas de la relación fundamental, lo que estudiaron con María, que son las acciones causales. Entonces, si por alguna razón luego se pierdan las acciones derivadas de la relación cambiaria, que son las que van a estudiar conmigo, entonces ahí están perdidos. Entonces el cliente no tiene por qué renunciar a nada. De hecho, cada vez que en un contrato vean que el cliente tiene que renunciar a algo, tienen que poner muchísima atención. Inclusive hasta cosas que están establecidas legalmente, como la renuncia a los trámites del juicio ejecutivo, que yo encuentro discutibilísimo, que lo he discutido muchísimo con el doctor Valentín. Yo sé que es legal y todo, pero todo eso, a lo que sea renunciar a cosas, hay que pensarlo 5 veces. No dejar, si uno no lo sabe, que es probable, uno tiene por qué saber todo. Entonces, pedirle al cliente tiempo y dedicarse a estudiar mucho ese contrato para ver qué es lo que el cliente va a firmar. ¿Ah? O una escritura, lo que sea. Ya después alguna cosa así también les dirá Daniela, tendrá alguna advertencia para hacerle, que ella es escribana y sabrá cosas de la práctica derivada de esto que les pueda transmitir, que verá en las escrituras cosas por el estilo. Bien, ahora, pasado el periodo en que uno se encuentra con que llega un momento, entonces, muy bien, llegamos al momento del vencimiento del título valor. Entonces les voy a hacer recordar un poquito el tema de los vencimientos. Hay algo que quiero que les quede ya clarito. Los títulos, el vencimiento es una cláusula que pueden tener todos los títulos valores menos los cheques. Los cheques no vencen, porque un vencimiento, ¿qué es? Un vencimiento es el momento a partir del cual una obligación deviene exigible. ¿Sí? Esa es la definición jurídica de vencimiento. Entonces, a partir de determinada fecha, hay un momento, a partir de ese momento, el acreedor tiene el derecho de hacer efectiva su derecho y correlativamente el deudor tiene la obligación de responder. Antes no. Y después resulta que entonces el deudor está moroso y va a tener que, digamos, adiós Mario, va a tener que incluso pagar por esa mora con intereses cuando se lo haga caer en mora, ¿sí? Porque ahí al acreedor se le acabó el amor, se le acabó la paciencia. Los cheques no tienen un plazo de vencimiento, son siempre pagaderos a la vista. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el banquero ve entrar al portador del cheque, porque dice, páguese por este cheque a, hay una línea en blanco que puedo llenar o no, el cheque puede ser a la orden o puede ser al portador, la cantidad de tantos pesos, dice Montevideo, tal día. Y después hay una serie de plazos que son de caducidad, que después se los vamos a enseñar. Pero en realidad esos plazos no son vencimientos, sino que son plazos de caducidad. Yo libro un cheque hoy a Dani y Dani puede ir a cobrarlo hoy mismo o puede ir dentro de 12 días, ¿sí? Pero vaya hoy o vaya dentro de 12 días, plata en mi cuenta tiene que haber para pagarle. No es que yo le conceda un crédito. ¿Se dan cuenta? Ella, si quiere, yo le doy hoy el cheque, bajó hasta el Santander acá abajo de mi edificio y lo cobró. Ahora también puede tener cosas que hacer, se lo mete en la cartera, se va y a la semana que viene lo cobra. ¿Sí? En cambio, los demás títulos, las letras de cambio y los vales, sí tienen vencimientos, que pueden ser de distinto tipo. ¿Ah? Que después los vamos a estudiar si no dejamos material para estudiar cada título. Son parecidos.
La letra de cambio y el cheque tienen, y el vale tienen unos vencimientos parecidos que se entienden porque justamente son títulos que tienen la función no solamente de servir como pago, sino que además conceden crédito. ¿Cuál es el cheque que nosotros tenemos que tiene esa función de crédito? El cheque de pago diferido, que no es un cheque común, es un cheque distinto. ¿Ah? Así que cuando llegamos al momento del vencimiento, hablando de cheques diferidos o de cheque diferido tampoco, porque una vez que se llega al momento de cobrar, también se transforma en un cheque común. Una vez que llegamos entonces al momento en que se puede exigir la obligación, me voy a presentar ante el librador, el obligado, y le voy a pedir que me pague mi título valor. Y ahí aparece ese carácter de exhibición que les habló José, y también ese carácter de rescate que les habló José. A modo de anécdota, les cuento que yo he visto en materia de títulos valores las barbaridades más grandes. Por ejemplo, he visto gente a la que le entregan el título valor, en realidad cuando rescata el título valor, ¿entienden la mecánica como es? El que no lo entienda me lo dice. No tenemos por qué entenderlo todo. Yo soy el deudor, ¿sí? Y cuando voy a pagar, lo que hago es pagar, y entonces, ¿qué pasa si me voy y mi acreedor, que es Daniela, se queda con mi vale? ¿Qué Y lo puede puede pasar? por el carácter, tenés que rescatarlo al documento. Ah, muy bien. Y si no lo rescato, ¿qué puede suceder? Que no oí, Romina, perdón. No, creo que te lo puede exigir nuevamente por el carácter de Ahí está. autónomo que tiene el Me lo documento. me lo puede volver a exigir a mí. Lo puede transmitir a otras personas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta por qué tenemos que recuperar los títulos valores, rescatarlos? Porque si no, Daniela lo transmite a otra persona e inclusive me lo puede reclamar a mí. Claro que yo, cuando yo le fui a cobrar simulacro 1, voy, le pago y me voy. Ella me lo vuelve a reclamar, me inicia el juicio ejecutivo. ¿Saben lo que pasa? Primero me embargan, luego se abre un periodo para que yo me defienda con excepciones. ¿Qué excepción voy a poner? Al pago. Pago. Bárbaro, ¿cómo lo pruebo? Claro, porque no tenés que comprobarlo. Y no, porque como soy una, pero perfecta tonta, ¿sí? Así que lección 1, cuando uno paga, tiene que pedir recibo, ¿sí? Pero eso en títulos valores no alcanza, porque así yo, opción 2, voy a lo de Daniela, le pago y puse la neurona en acción y Daniela, hágame un recibo. Y Daniela me agarra una talonera de recibos y pone recibo de Virginia Abado, la suma de tanta plata. Bárbaro, yo me voy chocha a mi casa. Daniela insiste, va y me demanda de nuevo, me embarga. Me presento en el periodo de excepciones, ahora sí, excepción de pago. ¿Y qué voy a hacer? El recibo debería decir consideración de que se pagó. Ahí está, ahí presento eso de que pagué. Pero en el fondo, ya me embargó Daniela. En el lío yo ya estoy metida, porque el problema van luego a aprender, y sobre todo acá se ve con muchísima claridad que para los abogados ganar el juicio es obtener el embargo. ¿Sí? No es la sentencia final. Nosotros, cuando embargamos, ya está. Después es como la gallina empollando huevos. Muchas veces jugamos a embargar y reinscribir embargos, hasta que nuestro deudor, harto de estar en esa situación de sujeción de su patrimonio a nuestra voluntad, nos llame: doctora, vengo a desinteresarla porque quiero comprar algo, vender algo, quiero solucionar, arreglar con usted. ¿Cuánto le debo?
Entonces, pero en este caso, como el embargo es, como en los procesos extraordinarios con esta estructura monitoria, primero embargo y después pregunto. Es tremendo. Así que opción 1, imposible, y ni siquiera la opción 2 de dejarla ella con un vale y yo irme con un recibo, tampoco, no es nada recomendable. Lo que tengo que hacer es pagar y rescatar el vale, y no me puedo ir de lo de Daniela sin mi vale. Eso es lo que tengo que hacer. He visto algunas vulgaridades, como por ejemplo que a la gente le devuelven la firma. Le devuelven el vale se lo queda el acreedor y le devuelven su firma. ¿Por qué harán esa, chiquilines? Bueno, porque sin la firma tampoco le puede hacer valer el vale. No le pueden hacer nada, por supuesto, ¿no? No me pueden hacer nada porque me devuelven, vean el poder de la firma, ¿no? Me devuelven mi firma. Pero, ¿por qué harán eso? Se lo quedan como un comprobante, como un registro de lo que cobraron. En general hay gente que tiene registros, sí, de que entrega el vale, bien, pero no es por eso. Profe, puede ser para que no sirva de repente para, es decir, yo mismo de alguna manera en un afán de recibir dinero que pueda pasarlo. Y no porque ya está roto. Sí, no, si está roto, sí. Como título está inhábil, porque le han arrancado la firma. Claro, pero si tuviera la firma, yo podría... No. Si tiene la firma, sin duda, pero lo que hacen es arrancarle la firma. Validarlo. Sí, claro, es inválido, sin duda. No es un título valor y ni siquiera es nada porque no tiene firma, ni siquiera es un reconocimiento de deuda, no puede... lo hacen, chiquilines, porque seguramente hay usura en ese vale. Para que no queden pruebas. Exactamente. Esa vulgaridad se hace, gracias Rosario, se hace por eso. Sí, es por eso, para que no haya prueba del abuso en el cobro de los intereses. Es por esa razón. Bueno, pero bueno, hasta ahí llegamos. Entonces, en definitiva, pero supongamos que no tengo forma de cobrarlo, entonces ahí sí, yo tengo que decidir a ver qué voy a hacer con ese vale. Si supongamos que Daniela no me lo paga voluntariamente, que es a lo que estamos jugando, siguiendo un razonamiento real, porque es así realmente, ¿no? La gente no va de una y demanda al acreedor, no, primero intenta ir a cobrarle buenamente. Si Daniela no me quiere pagar el vale, entonces yo voy a tener que resolver qué vía voy a utilizar a los efectos de cobrar lo que me corresponde. Y ahí es cuando me tengo que decidir entre las acciones extracambiarias o las cambiarias, ¿sí? Esta clasificación de acciones cambiarias y extracambiarias en realidad no existe, es un recurso pedagógico. Me refiero a que procesalmente no hay un rito cambiario que deban ustedes aprender distinto al rito procesal que ya están estudiando o van a estudiar del juicio ejecutivo o del juicio ordinario. ¿Me entienden? No hay en el CGP un capítulo dedicado al juicio ejecutivo de los títulos valores. Eso no existe. Lo que tiene, en definitiva, el título valor es una serie de particularidades documentales, esta incorporación del derecho a un documento, sin duda, que básicamente la solemnidad que exime al juez de tener que verificar la legitimidad del crédito. Eso es algo que el juez no tiene que hacer, porque el juez no entra
en la relación fundamental, de ninguna forma. Al juez solo examina que el título sea un título valor, que tenga las menciones del artículo 3 y más nada. Y luego, procesalmente, van a tener una limitación de excepciones que de por sí ya están limitadas por la propia naturaleza del proceso extraordinario de estructura monitoria en un juicio ejecutivo. Tienen en la ley de títulos valores un artículo 108 con una limitación de excepciones y una preparación del título ejecutivo, pero más nada. Luego no hay una estructura procesal particular para la ejecución de un título valor. ¿Se entendió? Lo que usted dice es la fehaciensia inicial, ¿no? Exactamente. O sea, lo único que podemos ver como distinto es, primero, las particularidades del título. Que de tanto esto que estamos hablando, que verdaderamente es verdad que en otro tipo de juicios, pero inclusive en los juicios de naturaleza, hay muchos de naturaleza extraordinaria en los que el juez no entra en el examen de la cuestión y mira mira rápidamente, hace un examen superficial de las cosas. Eso pasa en todos los juicios que no son de conocimiento. ¿Sí? Entonces, lo que quiero es alivianarles déjenme un segundito que tengo una puerta abierta y no puedo hablar con tanto ruido. Mucha gente acá en el estudio. Bueno, pero lo que quiero es que les quede claro que no tienen, no hay un rito procesal, acción cambiaria y acción extracambiaria, ¿sí? La acción cambiaria es una acción regulada por las normas del CGP que va a ser, va a seguir el rito del juicio ejecutivo. Y la acción extracambiaria que vieron con María, que es la que estudiaron la clase pasada, sigue el rito o del juicio ejecutivo o del juicio ordinario, dependiendo del objeto de la obligación y de lo que ustedes quieran. No hay en la ley un procedimiento. Aclarado eso, aclaro otra cosa más que también les va a servir para entenderlas. Las acciones extracambiarias tienen por objeto perseguir lo que el acreedor entiende le corresponde siempre por la vía de la relación fundamental. ¿Sí? O sea, llega un momento que yo tengo que decidir si yo voy a cobrar lo que me corresponde por ese contrato de compraventa, por el contrato de compraventa, por una reclamación de cobro de pesos, o pido la rescisión del contrato, ¿no? O si lo voy a hacer utilizando la vía cambiaria, esto es, reclamando el título valor. ¿Me entienden? Entonces, si yo lo hago, si yo persigo a mi acreedor utilizando la relación fundamental, entonces estoy hablando de la acción causal, que por eso se llama causal. Y yo debo elegir entre una u otra. Ya vieron los requisitos que les enseñó María y que ustedes, Santiago, creo que los tenía muy claritos. ¿Por qué querrían esa estructura? ¿Por qué les gustaría? Porque nos aseguramos que sea revisado en un ordinario posterior. Si seguimos... ¿Por la acción causal? Sí, claro, porque el otro ejecutivo, como transita por la estructura monitoria, es un juicio solo. Es al revés. ¿No? O sea, Sí. las acciones extracambiarias, o sea, la acción causal, porque en las extracambiarias se colocan a veces otras que no son necesariamente el cobro de la pretensión, sino que se persiguen otras cosas. Por ejemplo, la de enriquecimiento injusto, yo no estoy pretendiendo
cobrar lo que me corresponde. En la de cancelación tampoco. O sea que no son extracambiarias, son acciones que tienen otros objetos, ¿no? Persiguen otras cosas. La que persigue cobrar la prestación y que no va utilizando el título es la causal. Y ahí yo lo que hago es reclamar el cumplimiento del contrato y, por ejemplo, los daños y perjuicios. Y ahí lo voy a hacer por una acción causal. Y esa acción causal va a ser ordinaria o va a ser ejecutiva dependiendo, ¿sí? Pero probablemente sea ordinaria. Si es ordinaria, hace cosa juzgada formal y material. No hay un juicio ordinario posterior. No se revisa en un juicio ordinario posterior lo que ya se resolvió en un juicio ordinario. Entonces uno puede, inclusive ahí no hay limitación de excepciones, ¿sí? Esa es la acción causal, la derivada de la relación fundamental. Ahora, si yo no quiero eso, si yo, quiero seguir la acción causal, lo primero que teníamos que hacer, además de que no esté perjudicado, que no esté prescrito y todo lo demás, era devolver el título valor, porque justamente no podemos pretender que la persona persiga lo mismo por dos vías. La relación cambiaria, en cambio, persigue el cobro de la prestación por el título valor, utilizando la vía del título valor, todo adentro del título valor. Y ahí entonces entro en las acciones cambiarias. ¿Me entendieron? Una cosa, profe, a ver si voy agarrando la cuestión. Si yo no tengo daños y perjuicios para reclamar, me parece que lo más conveniente por la rapidez que otorga la estructura es la acción cambiaria. Obviamente. Si no, Sí, por la otra vía sí, tengo sí, que estar todo el proceso de acuerdo. consentimiento, etc. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Las cosas son así, yo les tengo que explicar todas las opciones que hay, porque la existencia de las acciones son innegables. Están las causales, lo que no es nada difícil. Las causales persiguen el precio de la compraventa por el contrato de compraventa. Devuelvo el cheque y a un juicio ordinario de cumplimiento de contrato. Si tengo daños y perjuicios, también los persigo ahí, ¿sí? Ahora, puedo elegir, si yo en el contrato de compraventa pacté que pagaba con un cheque y que me dieron un cheque, cuando fui a cobrar el cheque y el cheque no me lo pagaron, entonces yo tengo el derecho a elegir. Ups, pero también tengo el cheque. Puedo iniciar un juicio ejecutivo cambiario. Esa es la acción cambiaria. Ahí entonces dejo la relación fundamental y la acción causal de lado y me concentro en la acción cambiaria. ¿Se entendió? Y profe, es muy importante en realidad estar el caso concreto, porque por ejemplo una acción causal quizás te interesa más que se te restituya la cosa que lo que puedes llegar a cobrar por... Muy bien, porque depende de lo que quieran. Muy bien, Francisco. Capaz que Francisco está interesado en la cosa, no está interesado en cobrar. Depende de lo que ustedes quieran. ¿Sí? Lo que quiero que les quede claro, porque no lo van a encontrar ni que lo busquen con Google, es que no hay un rito procesal, un proceso, juicio ejecutivo cambiario de título valor. Eso es una burrada más grande que una casa. Es lo mismo, es un juicio ejecutivo que tiene la particularidad del título como puede tener la particularidad de ejecutar, yo qué sé, cualquier otra cosa. ¿Ah? Que ahora vamos a ver los detallecitos. Pero entonces, acción extracambiaria, quiero el cumplimiento del contrato por la vía de las herramientas que me da el contrato, y la cambiaria persigo el cobro de lo que se me debe con las limitaciones del título. Ahí me la jugué, como bien dice Francisco, yo solo quiero el monto literal del título. Y después vamos a ver inclusive que no es solamente que me
porque yo incurrí en gastos a todo esto porque Danielita no me quiso pagar, tuve que hacer un montón de cosas, le tuve que ir a protestar, ahí está huyendo en el auto, por ejemplo, la estoy viendo, no huyas, que te vi. Entonces me hace ir a protestarle si es una letra de cambio, tengo que ir y gastar en escribanos, que son carísimos los escribanos, y después resulta que le tengo que hacer un juicio. Y todas estas cosas, ¿y qué? ¿Después me va a pagar solamente lo que dice la letra de cambio? No, le voy a cobrar hasta el último peso, ¿no? Y no ponemos daño moral porque la verdad que esa todavía no la vi. Daño moral en un juicio ejecutivo cambiario, no la vi, pero no sé, capaz que alguien la vio. Si alguien vio, yo nunca vi, pero sería terrible. Bueno, la cuestión... Al otro juicio. Sí, en el otro sí, bueno, pero por ejemplo en una compraventa puede ser, por ejemplo, que no pudieron... Sí, además de daño moral en comercial está bravísimo, es difícil, pero se ve de todo. ¿Les quedó claro, chiquilines, una cosa y la otra? Que a mí siempre me aterra que se mezclen, porque esto es bien del ejercicio del abogado, no se me pueden traspapelar las cosas. Bueno, entonces, aclarado eso, vamos a pasar a la acción cambiaria. En la acción cambiaria, chiquilines, antes de empezar acción cambiaria, ya nos vamos a encontrar con un primer elemento. Porque la acción cambiaria está gobernada por una cosa maravillosa, que es la solidaridad. Otro carácter que nos encontramos por acá, por el camino. De estos del artículo 1 de títulos valores, vimos. Ya descubrimos lo que es la necesariedad y nada más por ahora, ¿no? Vamos de a poquito. La cuestión es que una de las características que se ve en el juicio ejecutivo cambiario es la solidaridad. Vamos a empezar por solidaridad desde el principio, para que les quede más claro. La solidaridad, nosotros la conocemos del derecho común, ¿verdad? Pero en realidad, si pensamos y ponemos las cosas en su justo término, el principio general es que cada uno de nosotros se obliga por sus obligaciones. O sea, el principio general no es la solidaridad, en absoluto. Gracias a Dios, ¿no? Porque yo la verdad que no tengo ninguna ganas de ser solidariamente responsable con nadie. No sé ustedes, ¿quieren ser solidariamente responsables con alguien? ¿Sí? ¿Les gusta afirmar cosas que digan que son solidariamente responsables? Yo no. Me tengo que hacer, aunque no me gusta. No. Yo lo pienso 50 veces y en lo posible no. Porque hay que entender las cosas, ¿no? Me convierto, Gamarra tenía unas expresiones, era muy crítico, me encanta Gamarra, decía, criticaba mucho esa fórmula de me convierto en liso, llano y no sé qué, pagador, como si dijera hay escarpados y abruptos pagadores, ¿no? Esa expresión que se pone en todos los contratos, y que uno va y firma como un perfecto nabo sin pensar qué es lo que está firmando, ¿no? ¿Qué estoy firmando? ¿Me estoy haciendo solidariamente responsable con quién? Encima, a veces ni siquiera hay que firmar que uno es solidariamente responsable, porque uno firma solo, ¿no? Las veces que miro contratos y le digo, pero doctor, ¿por qué pacta solidaridad si se obliga a una sola persona? Ah, porque es un modelo. No, modelos no, porque es como bailar el tango de a uno. Es aburridísimo. O sea, para empezar, para que haya solidaridad precisamos dos, ¿no? Bueno, miren el artículo 279 del Código de Comercio. Dice, cuando son varios los acreedores o deudores, cuando son varios los acreedores o deudores por contrato, el derecho y la obligación se divide ipso iure entre todos los individuos enumerados conjuntamente, sea como acreedores,
o deudores de una misma cosa, a no ser que se disponga de modo diverso en la ley o la convención. Artículo 279. Ese es el principio general. El principio general es la división de la deuda entre los codeudores, que cada parte va a pagar lo que le corresponda. ¿Sí? La excepción es justamente la solidaridad. Artículo 262. Las obligaciones son solidarias o consideradas respecto de los acreedores o con relación a los deudores. La solidaridad entre los deudores, voy a lo que nos interesa, es la obligación impuesta a cada uno de ellos de pagar solo por todos la cosa que deben en común. ¿Sí? Chicos, que la solidaridad no se presuma quiere decir que se tiene que pactar expresamente. De hecho, lo dice el código. ¿Y qué quiere decir la solidaridad? Quiere decir, a ver, que me pregunta algo Mateo. Código de Comercio. Minuto. Artículos del Código de Comercio, Mateo 262 y 263 del Código de Comercio. Bueno, la solidaridad quiere decir, a ver si ahora... La solidaridad quiere decir, la común, esta, la del Código de Comercio, quiere decir que el acreedor puede demandar a uno o a todos los deudores sin tener que seguir el orden en que se fueron sucediendo las obligaciones. Cosa que en materia de títulos valores, chicos, es bastante... salta a la vista, ¿verdad? Porque ustedes imaginen un título valor, tienen un librador y tienen un endosante, otro endosante, otro endosante, otro endosante, otro endosante. Cada uno de ellos ha recibido ese título valor y se ha obligado en un determinado momento. La solidaridad, que es excepcional de por sí, hace que el acreedor pueda demandar a todos, ¿sí? Y esa persona que va a pagar, en definitiva, paga por todos el total. La solidaridad lo que sí tiene, según el artículo 268, es que luego tiene una serie de efectos. A ver, ¿dónde está? Es que el que paga tiene luego derecho a repetir contra su codeudor lo que le corresponde, porque son todos codeudores, ¿me entienden? Tienen el principio de división de la regla general. Díganme si me entienden. ¿Sí? Sí. Eso es así en toda la solidaridad. Yo quiero que vean que la solidaridad no es una regla, es una excepción. ¿Sí? Quiero que vean que dentro del Código de Comercio tenemos pactada esta, que nunca se presume que en este caso está establecida en la ley. ¿Sí? ¿Dónde la vamos a encontrar en títulos valores? Justamente en 2 artículos. Y ahí es cuando podemos decir que cae este artículo 263. Vieron que el 263 dice la solidaridad nunca se presume, sino que debe estipularse expresamente. Bueno, en materia de títulos valores no es necesario que expresamente estipulemos la solidaridad, porque la solidaridad está establecida en la ley. Y tienen 2 solidaridades, establecidas
en el código en el decreto ley 14.701. Artículo 14 y artículo 105. ¿De acuerdo? Así que nos salimos del régimen general de solidaridad establecido en los artículos 262 y siguientes del Código de Comercio, que rige para todos los contratos y obligaciones mercantiles, y nos vamos a una solidaridad que está establecida por ley. Quiere decir que si a Jorge no le gusta firmar solidariamente, lo lamento. Le va a tener que gustar, porque acá, ven, eso de que yo no firmo contratos en los que diga que yo soy obligada a solidaria, bueno, acá con esto, con los títulos valores, no que firmamos un título valor, el que firma un título valor justamente se obliga solidariamente, le guste o no. ¿Está? La del artículo 14 es una norma que dice lo siguiente. Dice así. Todos los suscriptores o suscriptores, como les guste más, saben que los españoles, a mí me lo corregían mucho en España, no les gusta inscripto, les gusta inscrito. A mí me costó montones. Disculpe, profe, ¿qué artículo o dónde está leyendo? Artículo 14. Artículo 14 del decreto ley 14.701. Ahí empezamos con el estudio de la solidaridad en el decreto ley 14.701. El artículo 14 dice, todos los suscriptores de un mismo acto en un título valor se obligarán solidariamente. Bien. La cuestión es, ¿qué quiere decir de un mismo acto? A esta solidaridad se la llama en doctrina solidaridad entre los firmantes de un mismo acto o también solidaridad en el acto, ¿no? ¿Y qué les parece a ustedes cuando se refiere a en un mismo acto? ¿A qué se estará refiriendo? Por ejemplo, en el acto de libramiento, puede ser que el cheque lo firmen dos personas. Ahí está, perfecto, Pablo. Se supone que tiene que haber, para empezar, más de un obligado, porque estamos hablando de solidaridad. Y la ley se está refiriendo a los actos. Por eso a mí me gusta dar el curso de títulos valores refiriéndome a actos. Habrán visto en el cronograma que dice acto de libramiento, acto de transmisión, acto de pago. Bueno, en el acto de libramiento un título valor puede ser librado por una persona o por dos, en cuyo caso habrán colibradores, o por 3, o por 4, o por 5. Todos ellos tienen la particularidad de ser codeudores. Los dos libran un título valor porque, en definitiva, recibieron un préstamo juntos. ¿Sí? Pablo y yo pedimos plata prestada. En principio, la ley establece que si no se ha establecido un pacto de división entre Pablo y yo, es a mitades. Pero nosotros podríamos tener un pacto fundamental, integrante, explícito o implícito, relacionado con ese contrato de préstamo, en el que digamos que él se encarga de pagar el 60% y yo el 40%, por ejemplo. ¿Sí? Si no lo hacemos, la ley nos va a pedir el 50 y 50 cada uno. Y somos codeudores. ¿Por qué somos codeudores? A mí me gusta que entiendan eso. ¿Por qué codeudores? Al firmar los dos, la responsabilidad la adquieren los dos. Exacto. Los dos aprovechamos la deuda. Los dos nos beneficiamos del préstamo. El préstamo lo pedimos los dos para un negocio que vamos a hacer los dos. Entonces somos codeudores, uno con el otro frente al acreedor. Entonces, el acreedor va a tener derecho a demandarnos a los dos en el mismo acto. Y nos puede demandar a los dos que nos constituimos solidariamente responsables en el acto de libramiento. Y dice la ley, el pago de un título por uno de los signatarios, ¿sí? Virginia o Pablo,
no confiere a quien paga respecto a los demás que firmaron el mismo acto, sino los derechos y las acciones que competen al deudor solidario contra los demás obligados, nos está remitiendo a la solidaridad común, pero deja expeditas las acciones cambiarias que puedan corresponder contra los demás, contra los obligados, dice en realidad. Está un poquito feo redactado. El artículo 14 nos remite a la solidaridad del 260, ¿dónde lo dejé? 262, ¿sí? La deuda entre los dos obligados signatarios en un mismo acto de un título valor, sea en el acto de libramiento, sea en el acto de endoso, significa que los tienen que pagar cada uno lo que corresponde. O sea, el acreedor demanda a Virginia y a Pablo, los demanda a los dos en conjunto, nos embarga a los dos y, por ejemplo, paga Virginia. ¿Cuánto tiene que pagar? El 100%. Perfecto. Después Virginia repetirá contra su codeudor. Contra mi codeudor, que es Pablo. ¿Y Pablo cuánto me va a pagar? ¿Cuánto El le 50%. reclamo? El 50%. 50%. Y cierra todo, porque él en realidad me debe 50, porque yo aproveché de la deuda. Yo me beneficié del otro 50. Cerró. Moño. Precioso. Esa es la solidaridad en un mismo acto de libramiento. Piensen en el endoso. Doy vuelta el cheque y hay una linda cadena con 7 firmas. ¿Sí? ¿Cómo es la solidaridad ahí? Por el total. Cada uno firmó por el total. Claro, pero cuando yo hago jugar la responsabilidad del acto de endoso, ¿son los 7 uno abajo del otro? Sí. ¿Pero los 7 hacen el mismo endoso? Claro, ahí está. Entonces también Uno abajo del otro no es un mismo acto de endoso, No, porque son uno varios. abajo del otro no son codeudores. Piensen que esas personas se fueron pasando el título valor. Entonces no comparten la deuda. ¿Lo entienden? Perdón, desde la ignorancia total, profesora, ¿puede haber, o sea, más de un endosante en un acto de endoso? Y pueden, claro. Por ejemplo, yo endoso a Jorge y a Lucero. ¿Sí? Los hago beneficiarios del título a Jorge y a Lucero. Porque les debo dinero, por ejemplo, a ustedes. A mí me pagan con un cheque y yo les debo dinero a los dos. Y, ay, chiquilines, yo plata no tengo, pero me acaban de pagar a mí con un cheque. Yo se los endoso a ustedes y luego ustedes lo cobran y son los beneficiarios y después, no sé, después ustedes tienen entre ustedes dos, que por eso endosan juntos en un mismo acto de endoso, van a endosar uno al lado del otro. Ustedes dos van a tener su propia relación fundamental, que es distinta a la que yo tengo con Pablo, que es nuestra relación fundamental y nuestra vida cambiaria a su vez. ¿Sí? Entonces, el acto de endoso, la solidaridad en el acto de endoso es entre coendosantes, no entre toda la cadena de endosos. Porque toda la cadena de endosos son gente que no se conoce más que endosante y endosatario. Y ellos no son codeudores, son acreedor y deudor, que en realidad lo que hace es uno pagarle al otro. Porque cada vez que yo recupero el título, lo tomo, y si quiero pagar a otra persona con el título, lo endoso y lo entrego. Y pago a mi vez otra deuda. ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Cómo? Ah, bueno, lo van a entender ahora mucho mejor cuando les explique solidaridad cambiaria.
¿tá? Porque ahí las van a comparar y van a ver que no es, no es para nada difícil. Chicos, son las 5, vamos a tomarnos un café, así activamos el neuronio, que yo necesito eso en forma intravenosa a esta altura. Dentro de unos minutitos volvemos.
Bueno, chicos, seguimos. Vamos a analizar la solidaridad cambiaria. Vimos la solidaridad común, artículos 262 y siguientes del Código de Comercio. Vimos la solidaridad en el acto o entre los firmantes en un mismo acto, artículo 14 del Decreto Ley 14.701. Y ahora vamos a ver la solidaridad cambiaria, que la van a encontrar en el artículo 105 del Decreto Ley 14.701. Para empezar, ya les advierto la primera diferencia que quiero que tengan presente. Esta solidaridad cambiaria está en este artículo 105 en sede de letra de cambio. Por tanto, es una solidaridad que se aplica exclusivamente a los títulos valores de contenido dinerario. En cambio, la solidaridad entre los firmantes de un mismo acto, al estar en el artículo 14, en las disposiciones generales del decreto ley,
se aplica a todos los títulos valores, no solamente a los que representan dinero, sino también a los representativos de mercaderías, a los representativos de participación, ¿sí? Esa es una diferencia muy importante. No entendí. El 14 es la que aplica a los títulos de valor de contenido dinerario. No, al revés. Al revés, Al ahí va, revés. está. Ustedes recuerden que todo lo que está en las disposiciones generales se aplica a cualquier título valor sin importar el derecho que tengan consignado en el documento. Puede ser de contenido dinerario, puede dar derecho a reclamar mercaderías, a reclamar el ejercicio de una participación en una sociedad, por ejemplo, ¿sí? Luego, cuando empieza las disposiciones sobre letra de cambio, que es la madre de todos los títulos valores de contenido dinerario, ahí todo lo que dice sobre letras se extiende a cheques y avales, y en definitiva es restrictivo porque solamente el régimen de letras es para letras, cheques y vales. De un lado se extiende para vales y cheques, pero del otro lado quiere decir que lo que está allí no se aplica al resto de los títulos valores. Entre ellos, el régimen de solidaridad cambiaria. O sea que la solidaridad cambiaria, que es un atributo fabuloso, que es muy útil, ya vamos a ver por qué, solamente juega en los títulos valores de contenido dinerario. ¿De acuerdo? Primera cosa muy importante que tienen que tener en cuenta. ¿Qué dice este artículo 105? Dice, todos los que firman una letra de cambio, sean como libradores, aceptantes, endosantes o avalistas, quedan solidariamente obligados hacia el portador. El portador, ahí ya tenemos una cosa importantísima también, segunda diferencia para ver con el artículo 14. ¿La perciben? ¿Qué diferencia hay aquí con el artículo 14? Dice con el portador. Que no son los que libran. Hacia el portador, o sea, la solidaridad es siempre el que ejerce, el que tiene derecho a hacer valer la solidaridad es el portador, el tenedor, quiere decir el que tiene el título. Ahí no tenemos diferencia. Profe, Que no hace 14. referencia a lo del mismo acto. El 14. Ajá, bien, sí, y díganme, ¿verdad? No hace referencia a ningún acto en particular. ¿Por qué me dice eso? Porque no importa cuándo lo firmen o en calidad de qué, Muy sino bien. que lo firmen. Vean que en el 14 dice, todos los suscriptores de un mismo acto en un título valor se obligarán solidariamente. En un mismo acto, que puede ser el acto de libramiento, el acto de endoso, el acto de aceptación, el acto de aval. No hay más actos que esos. ¿Sí? Ahora, en el 105 dice, todos los que firman una letra de cambio, lean un cheque o lean un vale. ¿Sí? Que esté en letra de cambio no quiere decir que se reduzca a letra. Sea como librador, aceptante, endosante o avalista. O sea, que desde el punto de vista subjetivo, la solidaridad cambiaria es amplia, mucho más amplia, abarca a todos los firmantes, que son los obligados cambiarios, y los compromete a todos. En cambio, en el artículo 14, compromete únicamente a los que firman en un solo acto, no a los demás que firman. ¿Quedó claro? Y luego dice, el portador tiene derecho a accionar contra todas esas personas, individual o colectivamente, sin estar obligado a observar el orden en que las obligaciones han sido contraídas. El mismo derecho corresponde a cualquier firmante que hubiese pagado la letra. La acción promovida contra uno de los obligados no impide accionar contra los otros, aun cuando fuesen posteriores a aquel contra el cual se ha procedido primero. ¿Hay alguna diferencia acá con lo que saben ya de solidaridad? O sea, que todos están obligados
de la misma manera, sigue las reglas generales de la solidaridad, aparentemente, o sea, porque dice Sí. si puede ir a todos independientemente del orden. Muy bien, no hay ninguna diferencia. Es característico de la solidaridad de cualquiera, de la del Código de Comercio y también de la 14, de la solidaridad en el acto, que el portador tenga el derecho de accionar contra todas esas personas individual o colectivamente, sin estar obligado a observar el orden en que las obligaciones se hayan contraído. Y el mismo derecho corresponde a cualquier firmante que haya pagado la letra, porque uno de esos demandados puede firmar. A su vez, él tiene derecho también a demandar y tiene derecho a hacerlo igual que lo hicieron con él. Como dice acá, contra todas esas personas igual o colectivamente, sin estar obligado a conservar el orden en que las obligaciones han sido contraídas. ¿Sí? Es igual que en cualquier responsabilidad, digo bien, solidaria. La diferencia está en la acción de regreso. ¿Sí? Cuando el que paga, en este caso estamos hablando, está en sede de letra, pero es lo mismo para cheques y para vales, el que paga de todos estos obligados solidarios repite contra los demás, lo hace por el total. Esa es la diferencia que tiene. Y el que paga no tiene oportunidad de pagar ninguna cuota aparte. No hay en la solidaridad cambiaria principio de división, porque si ustedes ven, no hay codeudores en la solidaridad cambiaria, como sí lo había en el artículo 14. En el artículo 14 ustedes tienen 2 libradores, 2 endosantes, 2 avalistas, personas que aprovechan la deuda entre ellos, 2 libradores que a los que les prestaron plata, por eso libraron un vale, como garantía de la devolución del préstamo. Es justo que el acreedor los demande a uno o a los dos, los demande por el 100%, que uno de los dos pague el 100% y a su vez cuando regresa a cobrar lo que el otro le debe, le pida lo que corresponde, que es solamente la mitad, o el 40% o el 30% según lo que se haya pactado. Sí. Pero si estamos en solidaridad cambiaria, no hay codeudores. Hay un librador y un montón de endosantes que no aprovechan deuda entre ellos. Ese instrumento ha servido de pago de obligaciones de cada uno al otro. Entonces no tienen una deuda en común. Por eso no hay división de deuda. Se paga por el 100%. ¿Por qué hay solidaridad cambiaria? ¿Por qué en materia de títulos, valores de contenido dinerario existe esta solidaridad cambiaria y no bastaría con la solidaridad entre los firmantes de un mismo acto o con la solidaridad del Código de Comercio? Porque es necesario crear una gran pared de ladrillos de responsabilidad. Se los voy a explicar con un ejemplo. Agarren todos una hojita de papel y escriban conmigo. Yo lo hago esto en el pizarrón, pero lo podría hacer acá en la pizarra, pero no me sale tan bien. Vamos a simular un vale, ¿no? Entonces yo pongo Montevideo. ¿Qué fecha soy? 12 de marzo. 12 de marzo de 2021. Pongo un título, vale, y escribo. Vale por pesos 10.000 que debo y pagaré a Jorge Rocco el 10 de agosto
de 2021 en 18 de julio 10/21 y mi firma. Después vamos a trabajar mucho haciendo vales y aprendiendo a hacerlos, ¿sí? Voy a ir a buscar ese, ¿eh? Ah, bueno, este es mi vale, ¿sí? Yo se lo entrego a Jorge. Jorge lo agarra y en realidad él, a su vez, le debe plata a Ismael y no tiene 10.000 pesos y le debe 10.000 pesos. No tiene plata, pero tiene un vale por 10.000 pesos. Entonces, para poder transmitírselo a Ismael, este es un vale a la orden de Jorge, tiene el nombre de Jorge. Lo que va a hacer Jorge, ¿qué es? Esto ya lo estudiamos. No. Endosarlo. Entonces, el endoso, que yo les enseñé que se puede hacer como si fuéramos unos grandes, una obra de literatura. En la ciudad de Montevideo, el día, no lo vamos a hacer, hoy mismo también podemos hacerlo, 12 de marzo del 2021, en una hermosa tarde de verano, acá en el estudio, y harto de tener este vale en mi casa, le voy a endosar a Ismael Techera, mi gran compañero de facultad. Pueden hacerlo, pero claro, absolutamente, cuando recibamos este vale, este muchacho le pasa algo, ¿no? O sea, un endoso completo es fecha, lugar, nombre completo del endosatario, lugar de cobro, igual que el vale, pero al dorso o en una hoja de prolongación, y lo que no puede faltar es la firma. Como nadie tiene tanta paciencia, y Jorge menos, con 2 chiquilines, imagínense, hasta acá, entonces lo que hace, yo le entrego, Jorge agarra, aquí agarre Jorge, que me divierte mucho hasta ahora, gracias. Entonces lo que va a hacer Jorge es darlo vuelta y lo firma, ¿sí? Y pone hágame eso sí. Tienen que tener en cuenta, es importante que enseñen a nuestros clientes a que pongan las cosas legibles. Jorge, Rocco, cédula de identidad, tal cosa, porque esto a nosotros nos hace la vida fácil para después poder demandarlos. Así que ahora esto se lo entrega a Ismael, ahora lo tiene Ismael, ¿sí? Lo agarró Ismael, a su vez Ismael le debe plata a Francisco, y Francisco también, no tiene un peso Ismael, lo que va a hacer ahora es Ismael, así que Ismael firma y también pone Ismael Techera. Muy bien, está. Cédula tal, y se lo damos a Francisco. Y Francisco ahora, ¿quién es? Es el tenedor del cheque, del vale. Si yo miro el vale, ¿cuántos obligados cambiarios hay aquí? 3. Y tenemos a Virginia, que es la libradora. Y tenemos a Jorge, que es el primer endosante, y a Ismael, que es el segundo endosante. ¿Francisco es obligado cambiario? No. No. ¿Quién es Francisco, de hecho? Acreedor. El acreedor. Muy bien. Es el acreedor, es el tenedor, el portador, y va a ser el que inicie las acciones. ¿Sí? Cuando sea arte, él me va a venir a cobrar a mí, yo lo voy a mandar a pasear, entonces lo que va a hacer es iniciar las acciones cambiarias. Lo que es la solidaridad cambiaria, ¿por qué está la solidaridad cambiaria? Porque esto es una garantía para Francisco. Cada persona que ha firmado el título valor le ha garantizado, en el sentido vulgar del término, a quien lo recibe que va a pagar. Yo cuando firmé el vale, prometí a Jorge que le iba a pagar. De hecho, el vale, vamos a estudiarlo luego, es una promesa de pago. Entonces, mi firma me compromete solidariamente, con todo mi patrimonio, a pagar. Mi firma es muy poderosa. Yo le prometo a Jorge que voy a pagar. A su vez, Jorge, cuando lo transmite a Ismael, le está diciendo que también promete pagarle. ¿Sí? Su firma es poderosa y se suma a la mía. Y a su vez, cuando Ismael se lo entrega a Francisco, también se está comprometiendo a pagar y también firma, y también su firma es poderosa. Si ustedes miran esto, es muy valioso. Acá tenemos 3 patrimonios comprometidos con Francisco para pagarle. Y alguno va a pagar.
Él va a poder demandarnos a los tres juntos. No tiene por qué seguir el orden en que se fueron contrayendo las obligaciones, nos puede demandar. Si quiere, está en su derecho a elegir si quiere, ¿eh? Capaz que no, la profe no, está re buena, la teacher no le voy a, o capaz que no, justamente a la bruja de la profesora de comercial le voy a caer con las dos patas, y no a mis compañeros que son re buena gente, y me cae a mí sola, yo qué sé, cosas de él. La verdad que los abogados, cuando viene el cliente y dice, a fulano no, a fulano también, a todos. Acá es como tirar el medio mundo y pescamos. No, pero puede ser que uno quiera no demandar a alguien en particular. El derecho está. Es la responsabilidad solidaria. Así que Francisco puede demandarnos a todos, nos puede demandar y obviamente por el 100% de lo que dice el vale, el cobro del 100%, y según la ley va además a cobrarnos los gastos en que ha incurrido para transformar esto en un título ejecutivo, cosa que luego ahora ya les voy a hablar un poquito de eso. No es solamente el monto de esto, porque yo no se lo pagué en su momento, lo hice incurrir en gastos, contratar, hacer diligencias para abrir la vía ejecutiva, por lo menos eso, ¿no? Así que cada firma es un ladrillito que hace que esta pared de la garantía patrimonial sea sólida. Por eso hay solidaridad cambiaria en materia de títulos valores de contenido dinerario. ¿Y por qué lo hay? Porque no se olviden que el juez no entra en el fondo de la relación crediticia. Si ustedes miran, el juez no puede jamás entrar en el fondo de la relación crediticia de gente que no conoce. El juez lo único que hace es recibir esto, mirar que sea un vale, y luego nos manda a embargar a todos. Pero después no sabe cómo Jorge hubo este vale, cómo Ismael lo hubo de Jorge, y cómo al final de todo vino Francisco a tenerlo. No lo puede saber. Estamos pidiéndole que el hombre tenga la bola de cristal, porque acá lo único que va a venir es Francisco con este papelito y le va a decir, señor juez, tengo un vale firmado por Virginia Abado, endosado por Jorge Rocco e Ismael Techera por el valor de 10.000 pesos que vencía el 10 de agosto, me lo tenían que pagar en 18 de julio 10/21, estamos a 10 de diciembre y acá estoy, esperando que me lo paguen y nadie me lo paga. Me harté, embargue. El juez va a decir, esto es un vale, tiene todo para ser un vale, decreto el embargo. Embárguese al deudor, bla, 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 hecho lo cual cítese de excepciones. Y todos nosotros al clearing. Luego tendremos un periodo de 10 días en el que todos nosotros vamos a poder excepcionarnos, poner nuestras excepciones a ver si tenemos alguna clase que veremos después. Pero entonces entienden la solidaridad cambiaria por qué existe, porque es la manera de garantizar que se reciban los títulos valores como pago de las obligaciones preexistentes. Si no, nadie aceptaría un título valor. Acá esto viene con un montón de firmas, viene con un patrimonio con garantía suficiente patrimonial para satisfacer al acreedor. ¿De acuerdo? Así que pero a diferencia de la del 104, verán que nosotros no somos codeudores. Yo, libradora, no aproveché ninguna deuda con Ismael. De hecho, no me conozco con Ismael. ¿Qué deuda aprovecho? Ninguna. Entre él y yo no hay división de deuda. Distinto sería si, por ejemplo, con Ismael firmara Valentina. Valentina firma con Ismael aquí. Son coendosantes en el último acto de endoso. Entonces aquí sí hay un acto de endoso en el que se puede hacer jugar entre ellos la solidaridad entre los firmantes de un mismo acto. Francisco demanda, ¿sí? Y en definitiva vamos a hacer de cuenta que paga Ismael. ¿Cuánto paga? 100%. 100%. Luego Ismael
paga y rescata. En el juzgado simplemente cambian la carátula. Sacan el nombre Francisco y ponen el nombre Ismael. Queda el vale ahí guardado. Ismael tiene derecho a demandar. ¿A quién demanda? A los que no pagaron. Muy bien, ¿quiénes son? Rocco, que es el que se lo dio. Jorge. Jorge, ¿a quién más? Usen los A los caracteres dos, que acaban de también a enfrentar. Virginia. Ahí está. Y a Valentina, ¿por qué Valentina, no le demandan? a Valentina Porque primero. fue solidaria conmigo, es decir, en el caso de... Claro. Es decir, entonces, como no voy a decir, a ella no la puedo demandar. ¿Por qué no? Yo sé que... Ella había firmado conmigo. ¿Y qué? Y se hizo responsable solidariamente con usted, Ismael. ¿La Sí. demanda por la parte que le correspondía pagar? No. No, pero Los agarré. Ismael demanda, piensen. yo demando a Valentina no porque me firmó a mí. Es decir, es como si... Firmaron juntos, ustedes dos aprovecharon la deuda. Usted pagó, Valentina no. El vale lo tiene usted. Piensen. Valentina podría demandar también junto conmigo. No, Ismael, porque usted pagó y el vale lo tiene usted en su poder. Solo puede demandar el que tiene el vale en su poder. Valentina no pagó, por eso no lo tiene. Es ese carácter de rescate. Rescata el que paga. El que no paga, no. Así que, Ismael, usted lo tiene usted. ¿A quién va a demandar? Sí, sería un poco por descarte también a Valentina, tendría que incluirla. A Valentina, ¿a quién más? A Jorge a Jorge. Y también a la primera firmante, que es Virginia. Y a mí. Muy bien. ¿Y en función de qué carácter de los títulos valores nos demanda a todos? Solidaridad. ¿Cuál? Cambiaria. Cambiaria. ¿Y por cuánto nos va a demandar? A cada uno por total. Por el 100%. Por el 100%. Muy bien. Bien. ¿Entienden? ¿Sí? Vamos a seguir jugando. Entendemos. ¿Qué hay? Sí. Ahora, digamos que Ismael pagó, ¿verdad? Muy bien. Así que Ismael es el tenedor. Ya sacamos del juego a Francisco. Paga Valentina. ¿Está? ¿Cuánto paga Valentina? También es 100. 100%. Paga ¿Qué Valentina. dice? Por lo que dice el vale. La demandó Ismael. Los dos estaban juntos en un acto de endoso. Por el 50%. Ahí está. Porque él ya ¿En pagó. virtud de qué carácter de los títulos valores Valentina paga el 50%? Porque es la codeudora con Ismael. Muy bien. ¿Fundamento? La solidaridad del artículo 14. El artículo 14. Perfecto. Brillante. ¿Quién tiene el título valor ahora? Valentina. Valentina. Valentina, lo tiene usted, ¿no? Agárrelo. Juegue conmigo, por favor. Muy bien. Valentina ahora es la dueña de la acción. Vuelven a cambiar otra vez la carátula del expediente. Valentina, ¿a quién demanda ahora? ¿Puede mandar a todos los que están arriba en la cadena? Bien, ¿y quiénes son? Yo soy muy pesada. Rocco y tú. Jorge y Virginia. Muy bien. ¿En función de qué carácter de los títulos valores van a demandar a Jorge y a Virginia? 105. Solidaridad del 105. Muy bien. Cambiaria. Precioso. Y ahora empezamos a jugar con otra cosa. ¿Qué hay? ¿Qué hay si paga Virginia? Harta de las demandas, de los WhatsApp, carteles en la facultad. Profesora incumplidora, lo peor de la facultad, no puede ser, pide plata prestada a los alumnos y no paga. Ya me harté y pagué. Y se termina ahí. Y se termina ahí quiere decir que ¿a quién libero yo? ¿Cuáles son los efectos de pago del librador? A Jorge. Se libera Libero a Jorge. El principio general es que se liberan a todos los que están debajo
del librador a todos los que han recibido el título valor. Y es lógico, piensen. Yo a Jorge le di este título valor y le prometí que le iba a pagar. ¿No fue así? Yo le prometí, Jorge, acépteme este vale porque le voy a pagar. Y cumplí mi palabra. Pagué. ¿Qué tal? Cumplí. Así que lo libero a Jorge del pago. ¿De acuerdo? Si pago yo, el título valor fue cancelado, se acabó la acción cambiaria y también la extra cambiaria. ¿Sí? Otro juego. ¿Qué tal si, olviden eso, qué tal si paga Jorge? Olviden los demás ejemplos. En esta demanda que inicia Francisco, envenenadísimo, demanda a Ismael, a Valentina, a Jorge y a Virginia. Juicio ejecutivo. Todos, embargo todos, y Jorge, padre de familia, hombre recto. No, esto no lo soporto, yo no puedo estar embargado y que mi nombre se mancille de esta forma. Va Jorge y paga. ¿A quién libera Jorge con su pago? A todos los posteriores. ¿Quiénes son? Ismael y a Valentina. Ismael y yo. Ahí está, a Ismael y Valentina. Y va y te ¿Y por golpea la qué? puerta a ti bien fuerte. ¿Y por qué los libera? Con el pago. Porque en realidad no tiene nada que cobrarle a los posteriores. A los que, Porque cumplió su palabra. Que él le tenía que pagar a Ismael, claro. Jorge les Ismael a mí. prometió a Ismael y a ti, Valentina, que les iba a pagar. Y cumplió. Así que los libera de sus obligaciones. En cambio, no me libera a mí. De hecho, él tiene acción contra mí, porque yo todavía no cumplí con mi palabra. Entonces, él puede repetir contra mí y reclamarme a mí, que soy la libradora. Esto que acabamos de ver son lo que se llaman las acciones de cobro y de reembolso directas y de regreso. Famosas acciones cambiarias que en realidad son muy fáciles. ¿Sí? Las acciones cambiarias se distinguen por la persona que las inicia, pueden ser directas o de regreso, o mejor dicho, la persona a la que se le inicia, ¿sí? Si uno mira al demandado. Si estamos mirando al demandado y consideramos al principal obligado cambiario, son directas. En el caso de un vale, es siempre el librador. Entonces, la acción que inicia cualquier endosante, ¿sí? Cualquier persona, contra el librador, es siempre una acción directa. Porque en el vale, el principal obligado cambiario soy yo, en este ejemplo que es un vale. Si fuera una letra de cambio, ya sería distinto porque van a aprender luego que en la letra de cambio hay un señor que se llama aceptante, que se convierte en primer obligado al pago de la letra. Lo vamos a ver luego. Y luego están los obligados de regreso. Los obligados de regreso son los que no son obligados directos, son los endosantes y los avalistas. ¿Sí? Así que tenemos, según la persona a la que agredimos, acciones directas o de regreso. Directa, que es la que es contra el principal obligado, que siempre es el librador, y en el caso de la letra, el girado que aceptó, y obligados de regreso, que son todos los endosantes y los avalistas, y en el caso de la letra, también el librador. Lo vamos a repetir muchas veces, no se preocupen. Y después, teniendo en cuenta lo que yo quiero, el objeto de la acción, tenemos lo que se llaman las acciones de cobro y las acciones de reembolso. Las acciones de cobro son las acciones que lo que pretenden es cobrar lo estipulado en la letra de cambio directamente. Son las acciones que se hacen contra el obligado principal, ¿sí? Cuando yo quiero cobrar la letra. En cambio, la acción de reembolso es esa acción que tienen los obligados de regreso contra sí mismos, que pagaron y a su vez quieren repetir.
¿sí? Esas se llaman de reembolso. Por ejemplo, ¿cómo se llama la acción que inicia Ismael contra Jorge? Son los dos endosantes. Esta última que De nombró. cobro. Reembolso. De regreso. Es una acción de regreso, perfecto. ¿Y qué más? Y de cobro. No. ¿Qué reembolso. quiere De Ismael? reembolso. porque pretende Reembolsarse. Muy lo que él bien. pagó. Es de regreso porque agrede un obligado que no es el principal obligado cambiario, y es de reembolso porque lo que quiere es recuperar lo que él pagó. Perfecto. ¿Cómo se llama la acción que Jorge me inició a mí? Directa. Directa Es de una cobro. acción directa porque yo soy la principal obligada cambiaria. ¿Y qué más? De cobro. No, Y de reembolso. de reembolso porque él pagó. Está repitiendo contra mí. La acción de cobro siempre es la primera, es la original, cuando es el acreedor. Por ejemplo, Ismael contra mí. ¿Cómo se llama? Directa. Y Directa. reembolso, No, ¿no? Y de De cobro. cobro, de porque, cobro. porque Oh, Virginia es la lista. Francisco, Profe, no Francisco, entendí me eso. olvidé de Francisco. Era, el que tenía la letra era Francisco. Francisco tiene el vale y me reclama a mí. Y pago yo, que por ejemplo, tanto da. ¿Cómo es, Francisco? Directa también. Exacto. Directa de cobro. De cobro De porque sos la cobro, lista. claro. Ahí está. Y él es el deudor, el Y él acreedor. es el tenedor. La acción que tiene el tenedor y que ejerce contra el principal obligado es siempre directa de cobro. Siempre. La acción de un endosante que pretende rehacerse del dinero que a su vez pagó es siempre de reembolso. Va a ser directa si la dirige contra el que es principal obligado, va a ser de regreso si es un compañero desgraciado con él en la cadena de endosos o un avalista. Saben que esto no es para nada difícil, vamos a jugar tanto que al final lo van a terminar porque es muy fácil, pero hay una sola razón por la cual hay que aprenderlos, porque los términos de prescripción en el Código de Comercio y en la Ley de Títulos Valores se refieren a las acciones directas y de regreso. Entonces tenemos que saber cuáles son para saber cuándo prescriben. Cosa que vamos a ver cuando estudiemos justamente cada título, así no adelantamos conocimientos y nos quedamos sin material para después. Bueno, nos queda simplemente ver, adelantar algún concepto sobre la preparación de la vía ejecutiva, que es que para usar esta solidaridad cambiaria, otra cosa que vemos es que la solidaridad cambiaria es un carácter de los títulos valores de contenido dinerario que se aprecia pura y exclusivamente en la acción ejecutiva cambiaria. ¿Sí? En el cobro por las buenas del título valor no corre, y tampoco corre en otro tipo de proceso, ¿sí? Esto es, el artículo 105 gobierna solo en los títulos valores de contenido dinerario. Y para entrar en el juicio ejecutivo cambiario se necesita que el título tenga una habilidad, sea un título ejecutivo, para que primero que sea un vale, un cheque, una letra, ¿sí? Y luego que tengan la calidad de títulos ejecutivos. Resulta que no son títulos ejecutivos así por ósmosis, ¿no? O por automáticamente, no todos por lo menos. Hay que preparar la vía ejecutiva. Por ejemplo, vamos a hacerlo rapidito porque después lo vamos a repetir. En el caso de los cheques, para que un cheque sea un título ejecutivo necesita que el banco al dorso del cheque ponga una constancia donde aparezca la devolución por falta de fondos del cheque. Luego lo vamos a ver qué contenido tiene esa constancia, vamos a hablar mejor. O sea que un cheque solo no es título ejecutivo, porque un título ejecutivo es una llave mágica que una vez que el juez ve que es un título ejecutivo, manda embargar. Así que tiene que ser verdaderamente
muy preciso la conformación del título ejecutivo. En el caso del, ya les digo, del cheque, es la de constancia con la devolución por falta de fondos. En el caso de la letra de cambio, es la letra debidamente protestada por falta de pago. Cuando demos letra, vamos a estudiar el protesto por falta de pago. Y en el caso de los vales, van a ver que los títulos, con los vales hay una discusión muy interesante con los procesalistas, a los que yo incluso me pliego. El vale es un documento que es auténtico, lo que no quiere decir que sea simplemente un título ejecutivo sin más. La ley requiere que se realice una intimación, que se sustituya, mejor dicho, la intimación tradicional por un telegrama colacionado. Ya vamos a tener oportunidad de hablar de ello también, pero esto es, la vía ejecutiva hay que prepararla conformando el título de una manera que realmente es muy sencilla. Ninguno de los tres procedimientos, salvo el protesto de la letra, que después me gustaría preguntarle a Dani si tiene experiencia en protestos de letra. Yo sé que es un poquito más complejo, pero tampoco es el acabose mundial, ¿no? Y luego entramos, sí, en el juicio ejecutivo, un juicio interesantísimo, donde vamos a ver, lo van a estudiar luego mejor, el juez recibe eso, como les digo, manda al despacho de embargo, y luego viene justamente la apertura de oposición de excepciones. ¿Está? Chicos, si no tienen ninguna duda... Profe, disculpe, ¿puede repetir lo de los vales? ¿Cómo hace para pasar a ser un título ejecutivo? Porque no se me trancó, me anda un poco mal el wifi. La ley establece que una intimación que ordena una norma, está en la ley de títulos valores, se debe sustituir por el envío de un telegrama colacionado. Cuando estudiemos vales, lo vamos a volver a ver en detalle con toda la discusión procesal y entre los procesalistas y comercialistas que da lugar la cuestión de los vales. ¿Ah? Bien, gracias. Nos vamos a volver a entretener con eso. Bueno, chicos, si no tienen ninguna pregunta, siendo y 51, me parece que nos tenemos que ir. Chao, profe, a todos. Nos vemos. Buen fin de semana para todos. Gracias igualmente. Chao, buen fin de semana. Chao. Chao. Chao, buen fin de